Para finalizar, pues vamos a dejar unos minutos. Hay muchas preguntas. Voy a tratar de resumir unas preguntas, las que creo yo importantes, y no dejar ninguna de las preguntas de nuestros asistentes. La primera pregunta va a ser dirigida para el doctor Aguilar. El doctor Luis Ortiz pregunta: doctor, en los pacientes que han presentado Helicobacter pylori positivo y luego del tratamiento prueba en heces negativa, pero el paciente continúa con síntomas dispépticos, ¿qué podemos hacer? Probablemente es una respuesta que debe ser combinada entre el doctor Aguilar y el doctor Illescas. O no sé, el doctor Illescas también algún Sí, comentario. gracias, Iván. Sí, en cuanto a ¿Sí este me tipo de escuchan, Iván? pacientes. Sí, Sí, doctor. sí, se escucha, doctor. Si quiere, doctor, dele usted y Dale, después dale, yo. Alejandro. Bueno. Entonces, miren, en Ok. estos pacientes, como hablábamos del número necesario de tratar de pacientes con dispepsia e infección por Helicobacter pylori, solo 1 de 14 pacientes que tratemos con terapia de erradicación va a mejorar. Entonces, en estos casos, pues, lo que se recomienda es ver si el paciente tiene síntomas de dolor epigástrico, pues darle una terapia con inhibidores de bomba de 4 a 8 semanas. Si con esto el paciente resuelve, pues podemos intentar hacer pues retirar el medicamento unos meses para ver cómo va. Ahora, si los síntomas son más de un distrés postprandial, pues podemos darle algún prokinético durante unas semanas. Si el paciente mejora, pues también podemos luego pensar suspender la medicación. Ahora, no sé si doctor tiene alguna otra, pues quisiera agregar algo. Sí, seguro. En la pregunta hacen de resaltar esto, muy importante. Después del tratamiento del Helicobacter, lo mencionamos ahí, lo quise resaltar, tenemos que esperar 4 semanas sin antibióticos y 2 semanas sin inhibidores de bomba para que la prueba post tratamiento sea confiable. Hay muchas personas que inmediatamente al terminar el tratamiento están probablemente un poquito ansiosos si se van a hacer pruebas. Entonces nosotros les tenemos que recomendar 2 semanas sin antibióticos, 2 semanas sin inhibidores de bomba y 4 semanas sin antibióticos. Lo que ya lo mencionó Alejandro, entre 4 a 8 semanas del tratamiento con los inhibidores de bomba. Prácticamente es un estándar de 2 semanas de tratamiento, 14 días de tratamiento, y nosotros dejamos 6 semanas con inhibidores de bomba después del tratamiento para que el paciente prácticamente esté tratado de la gastritis crónica por el Helicobacter. Si el paciente, después de terminado el tratamiento, persiste con síntomas, lo mencionó el doctor Illescas en su charla, al persistir dolor epigástrico post-tratamiento, es indicación de hacer un ultrasonido de abdomen superior, principalmente para descartar litiasis vesicular, que es otro de los diagnósticos comunes cuando hay trastornos, síntomas gastrointestinales altos. Si nosotros le hicimos al paciente un test no invasivo, por ejemplo, un test en heces, y le vamos a hacer el test en heces de confirmación de erradicación, también tiene que cumplir ese tiempo. 1 mes sin antibióticos y 15 días sin bloqueadores de ácido. Si la prueba en heces sigue siendo positiva, esto ya es un artículo más o menos de hace 10 años, donde se recomendaba que si, aunque la prueba fuera positiva, y esto algún momento nos entra en controversia porque está ligeramente por arriba del valor normal, se recomienda que se haya disminuido el 80% del basal. Si fue 1.0 en heces y redujo más allá del 80%, entonces esa prueba se tiene que considerar negativa. Si vamos a continuar con los inhibidores de bomba o si el paciente se confirma la erradicación, pero persiste con dolor epigástrico, estos pacientes hay que considerar que el síntoma es por otra causa y hacerle el ultrasonido es una recomendación. Perfecto.
Gracias, doctor. Pues me parece que el doctor Aguilar se ha robado hoy la pantalla. Hay muchas preguntas del Helicobacter. Vamos a tratar de contestar, que el doctor nos apoye en algunas respuestas. La otra pregunta que dice el doctor de León es, ¿qué opinión le merece la terapia secuencial en nuestro medio? Supongo que es aquí en Guatemala. Correcto. Yo la utilizo muy poco. Sí se puede utilizar en algunos lugares donde se conocen que hay resistencia alta. La terapia secuencial se recomienda en algunos lugares en los niños. Nosotros no manejamos niños, manejamos pacientes de 15, 18 años para arriba, pero sí hay algunos estudios que la terapia secuencial la utilizan en los niños. Para mí se le hace muy complicado al paciente, porque si es difícil que les entiendan el primer tratamiento, ya decirle, mire, al 7º día tiene que cambiar los medicamentos, los pacientes los encuentran muy, muy difícil. Yo casi no lo utilizo en la secuencial. Muy bien. ¿Y como terapia de rescate, doctor, la terapia secuencial? Sí, se puede recomendar, pero va a basarse también qué utilizamos de inicio. Por eso yo quise enfocar la plática en los artículos que se disponen en Guatemala de la sensibilidad antibiótica. Sí, la terapia secuencial en algún momento se va a utilizar como tercera línea en algunos casos, pero va a basarse o va a fundamentarse, digámoslo de esta manera, en cuáles fueron nuestros antibióticos de inicio. Ejemplo, la mayor tasa de fallo, se podría decir, es utilizar dosis inadecuadas, que el paciente no se apegue al tratamiento. Aquí les tenemos que investigar porque algunos pacientes dicen, yo creo que les ha pasado en su práctica, doctor, yo sentí que era mucha medicina, entonces me tomé la mitad, o solo me tomaba en la mañana, solo me tomaba en la tarde. El uso de la terapia cuádruple con bismuto, actualmente es la que tiene nuestra mayor tasa de erradicación. Y se me olvidó mencionarlo, para que nosotros consideremos que sea una buena tasa, el doctor David Graham menciona que tiene que ser arriba del 95%. Varios estudios de Guatemala que pude revisar, en promedio nosotros lo consideramos bueno, con que sea una tasa de erradicación arriba del 90%. Perfecto. Otra pregunta nuevamente para el doctor Aguilar es de parte del doctor Antonio Obando Luna. Buenas noches, dosis y por cuánto tiempo el bismuto. Y aquí agrega un comentario, una pregunta, si sería adecuado agregar 0.5 miligramos de alprazolam en horas de sueño. Correcto. La dosis del bismuto depende, el consenso que ustedes vean es de 2 a 4, 2 tabletas al día, 1 cada 12 horas o 2 cada 12 horas. Así lo utiliza el consenso colombiano y el consenso mexicano. Para que sea práctico y también en base a estos consensos, son 262 miligramos, que eso lo contiene una tabletita, o 15 mililitros de la presentación clásica del bismuto que conocemos, para no mencionar marcas comerciales. 15 mililitros de bismuto equivale a 262 miligramos, que en promedio se deja 2 veces al día, una tableta en la mañana y una tableta en la tarde. Si nuestro paciente en algún momento tiene cierto grado de ansiedad, razonablemente se le puede dar el alprazolam, pero no se integra en ninguno de los consensos. Personalmente yo no lo utilizo. Perfecto. El doctor Luis, siempre el doctor Aguilar, el doctor Luis Barreda pregunta, ¿cuál es su experiencia con fosfomicina en el tratamiento contra el Helicobacter pylori en Guatemala? ¿Y cuál es la dosis y la duración? Empezamos a utilizar fosfomicina hace unos 6 o 7 años en base a uno de los lugares que hacía cultivo en Guatemala, el doctor Quiñones, y dentro del antibiograma se incluía la fosfomicina. Yo no lo uso de primera línea, lo utilizo si el paciente amerita hacer un cultivo y si tiene sensibilidad. Las dosis son 500 miligramos 3 veces al día
Y hay esquemas que recomiendan 10 días, pero sí se puede prolongar hasta 14 días. Si algo se hace, la insistencia de los regímenes actuales es utilizar 14 días de tratamiento. Y esta es una recomendación para nosotros los gastroenterólogos porque generalmente nos va a llegar un paciente que ya ha sido tratado con anterioridad. Entonces, si en el cultivo es sensible a fosfomicina, razonablemente se puede utilizar, ¿verdad? Y, perdón, no sé si, no, la segunda parte de la pregunta, Iván. La dosis y la duración, doctor, que yo creo que ahí va. 500 miligramos cada 8 horas. El estudio también que publicó José Barahona y Neri Quiñones utilizaban 500 miligramos 3 veces al día por 10 días. Por 10 días. Perfecto. Vamos a dejar descansar al doctor Aguilar y esta es una pregunta para Alejandro Illescas. De parte de la doctora, aquí está, déjame ver, de la doctora Blanca Lisset. ¿Durante cuánto tiempo debe usarse procinéticos y antidepresivos? Ok, los prokinéticos los podemos usar de 4 a 8 semanas, igual que los inhibidores de bomba. Si la respuesta es adecuada, pues luego se recomienda suspenderlos por cierto tiempo para ver la respuesta sostenida o no del paciente. Ahora, los antidepresivos tricíclicos, esos se recomiendan utilizarlos por 3 meses. Si el paciente tiene éxito de tratamiento, igual hay que tratarlos de quitar y dejar al paciente pues libre de medicamentos. Si el paciente no tiene una buena respuesta con estos medicamentos, pues ya tendremos que pensar en, por ejemplo, terapias emocionales, alguna otra combinación con fármacos y terapia emocional, ¿verdad? O tratamientos alternativos como hipnoterapia, acupuntura, todo eso también ha sido ampliamente estudiado. Perfecto. Nuevamente para el doctor Illescas, aquí estoy. ¿Hay alguna evidencia en dispepsia funcional de antidepresivos tipo inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina? Sí, sí, hay un estudio que se randomizó a varios pacientes. Fue un estudio doble ciego controlado con placebo, donde estudiaron a 144 pacientes y vieron su respuesta 4 semanas, ¿verdad? Y vieron que el paciente que era tratado con antidepresivos tricíclicos tenía una respuesta bastante mejor, hasta un 58% de respuesta con amitriptilina, que fue el antidepresivo tricíclico utilizado. El 38% respondió con escitalopram y 40% con placebo. Entonces, sí hay evidencia de que se puedan usar, pero sí la recomendación son los antidepresivos tricíclicos porque tienen una mejor respuesta en comparación con placebo y con los inhibidores de la recaptación de serotonina. Entonces yo les recomiendo que utilicen los antidepresivos tricíclicos en estos casos. Y siempre para el doctor Illescas, la doctora Morales, Dinora Morales, pregunta que cuando te refieres a los antidepresivos tricíclicos, amitriptilina, pero aquí en Guatemala solo existe combinado con clordiazepóxido. Sí, así no sé, es. por alguna casa específica pregunta, pero ¿cuál es el que recomendarías? No sé. Pues la verdad es que no hay ninguna, yo la verdad es que no tengo ninguna preferencia. Lo único es que hay, lo que yo les diría es que hay diferentes formas en las tabletas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si le quiero dar un cuarto, busco una que sea redonda y que esté renorada a la mitad, que es más fácil de partir. Si, por ejemplo, hay otras que son un poco más ovaladas y pedir un cuarto en esas es un poco más
difícil, ¿verdad? Entonces, la verdad es que yo no tengo ninguna preferencia de marca. Sí, sería excelente si tuviéramos nada más amitriptilina, pero la verdad es que aquí en Guatemala pues no hay ninguna presentación de ninguna casa, así que pues yo les diría que cualquiera de las que están disponibles, pero sí, yo, de acuerdo a la dosis que le quiera dar, sí puedo preferir una que sea de cierta forma, ¿verdad? Como para poderla ranurar. Muy bien. Ahora pasamos unas preguntas con el doctor Velasco. La doctora Johanna Marmolejos pregunta, ¿los vómitos en proyectil de un paciente son suficientes para acudir a una evaluación neurológica? Sí, yo creo que ese es un signo clínico muy característico de hipertensión endocraniana. Yo creo que el paciente debe acudir a una evaluación de urgencia. Muy bien. Y otra pregunta de la doctora Gabriela Chacón es el ondansetron. ¿Cuál es la utilidad que le das en pacientes con náusea, en pacientes que no son oncológicos? No, hoy en día tiene mucha cabida, sobre todo aquellos pacientes refractarios a los tratamientos convencionales. Hay muy buenos resultados con ondansetron, muy bien tolerado, efectos adversos muy pocos. Entonces yo creo que tiene una cabida muy importante en aquellos pacientes refractarios, aunque no sean por problemas oncológicos. Muy bien. Y tal vez en unas 3 palabras, la doctora Gilma Esteves pregunta hiperemesis en embarazo. ¿Cuál es el tratamiento? Uy, bueno, es que ahí sí es un reto, ¿verdad? Porque sabemos que tenemos que tomar en cuenta muchos factores a determinar. Ese es un tema bastante aparte, pero sí hay algunos antieméticos que son bien tolerados y no son, digamos, teratogénicos, ¿verdad? Dimenidrato está bien tolerado, ¿verdad? Podemos utilizar procinéticos, ¿verdad? Sí está descrito domperidona, por ejemplo, ¿verdad? Bastante seguro, pero es en relación a la gravedad y hacer un buen diagnóstico de hiperemesis gravídica. Muy bien. ¿Y el medicamento que darías en un paciente que llega a la emergencia por deshidratación como para corregir los vómitos como primera instancia? Yo creo que metoclopramida es una muy buena opción, ¿verdad? Para frenar los vómitos en un cuadro agudo. Perfecto. Ahora regresamos con el doctor Aguilar, que es sus preguntas, vamos resolviéndolas poco a poco para todos los que están esperando. El doctor Julio Toledo pregunta, según las resistencias reportadas en Guatemala, ¿qué esquema o esquemas recomienda para inicio de tratamiento para la erradicación? Saludos, doctor Luis. El que hemos estado utilizando incluso es inhibidor de bomba 2 veces al día, bismuto 2 veces al día, amoxicilina y tetraciclina. Ya algunas veces en alguna sesión de la Asociación de Guatemalteca de Gastroenterología hablábamos de la versatilidad de tetraciclina en Guatemala. Incluso en algunos pacientes que al interrogarlos tienen datos que pudieran corresponder a cierta sobrepoblación bacteriana. Y también recuérdense que tenemos en mucho de esta área mesoamericana es tropical. Entonces la tetraciclina en algún momento es un medicamento muy versátil. Si el paciente en algún momento falla a esa terapia, hay que ver si lo tomó adecuadamente, ¿verdad? La segunda línea en algún momento y en base a la sensibilidad de Guatemala, utilizamos combinaciones de fosfomicina, nitrofurantoína, que lo vieron ustedes ahí en las diapositivas, que nitrofurantoína no aparece en ningún consenso, pero es lo que se ha utilizado en los discos de sensibilidad y por supuesto la levofloxacina. En Colombia utilizan dicloxacilina, pero yo no lo he utilizado mucho. Resumiendo, inhibidor de bomba, bismuto, amoxitetraciclina, y en una segunda línea podemos valorar levofloxacina, fosfomicina y nitrofurantoína. Les quisiera dar mi opinión en este aspecto. Creo que hay tanta variedad de terapias que yo les recomiendo que se familiaricen con una o dos, una de
Correcto. Terapia de entrada y una terapia de rescate. Yo en lo personal uso bastante la terapia secuencial, que si bien dice el doctor Aguilar es un poco complicada, pero solo es de tomarse unos minutos más y que quede bien por escrito, que sea legible, que el paciente lo lea y lo entienda. Y la verdad es que la tasa de erradicación de mis pacientes con la terapia secuencial es más del 90%, que es lo que buscan las guías. Entonces, yo les recomiendo que se familiaricen con una o dos y que esas pues busquen que sea una terapia efectiva, ¿verdad? Como les digo, más del 90% de tasa de erradicación y pues siempre van a haber casos complejos con mucha resistencia, pero ahí ya entra el tema de los cultivos y todo de los que habló el doctor, ¿verdad? Doctor Velasco, si quiere, después del doctor Aguilar para que finalice la pregunta. No, yo solo que, no sé si me escuchan ahí. Sí. Sí, sí. No, un aspecto importante que a veces se nos olvida, y lo mencionó bien el doctor Aguilar, yo solo quería recalcarlo, es sí interrogar en el uso previo de antibióticos por alguna otra infección y todo, porque si nuestro paciente ya estuvo expuesto a alguno de la terapia que vamos a elegir, sí sería conveniente valorarlo, ¿verdad? Ese es mi comentario. Doctor Aguilar. Totalmente de acuerdo con Alejandro Illescas. Familiarizarse con una o dos, ¿verdad? Y también lo mencionan los consensos, no inventarse tratamientos. Algunas veces, si no tienen disponibilidad, más que todo a nivel institucional, probablemente algunos lugares no poseen estas terapias. Entonces, jalan otras quinolonas que no están dentro del grupo que se han estudiado, ¿verdad? Entonces, no inventarse esquemas, eso también es importante. Sí, sí, gracias. Y al final lo más importante es siempre asegurarse de que hacer una prueba para ver si se erradicó la bacteria. Yo creo que esta pregunta que ustedes respondieron ahorita resume muchas preguntas que estoy viendo acá, pero hay una que es importante, es que hace la doctora Gisela Lizarmes. ¿Es posible la reinfección con Helicobacter después de un año de tratamiento? Sí, hay un estudio que lo publica en la Revista Mexicana de Gastroenterología, lo guía también el doctor Miguel Valdovinos, donde se considera que en Latinoamérica la tasa de reinfección es de 17%, más o menos. Son aquellas personas que llegan a la consulta y dicen, doctor, me volvió a dar el Helicobacter, me volvió a dar el Helicobacter. Pero también aquí puede basarse mucho en el hallazgo endoscópico. Ajá, el hallazgo endoscópico es importante y allí tenemos que ver también los pacientes que han tenido úlcera, que tienen riesgo de cáncer gástrico, que en algún momento están en áreas de riesgo, como es nuestro país, de que se pueden volver a infectar muy, muy fácilmente. Pero sí, la estadística dice que el 17% se pueden reinfectar, no necesariamente al año, no dicen en ese tiempo, pero si algunas personas nos dicen, mire, tuve Helicobacter hace 5 años y ahorita lo vuelvo a tener. Allí es importante ver los factores de riesgo, ver la edad del paciente para valorar un adecuado tratamiento. Y también es importante ver cómo se hizo la prueba de si se había erradicado o no porque nos pasa mucho, ¿verdad? Es que doctor, es que me hice la prueba y me salió negativa. Mire, y estaba tomando inhibidores. Sí, estaba tomando. Correcto. Entonces, mire, me la hice y a las 2 semanas, doctor, de que terminé y estaba negativa. O sea, tiene que ser en condiciones, pues, de las que habló el doctor, ¿verdad? 4 semanas después de haber terminado el tratamiento y 2 semanas después de haber suspendido los inhibidores de bomba. Entonces, yo creo que ese es un factor importante también, es que realmente a veces los pacientes no se han erradicado porque tienen una bacteria resistente y si hicieron una prueba en malas condiciones que les salió negativa, falso negativo, y después ya cuando se le hacen bien, vuelven a estar positivas. Entonces, yo creo que también eso es importante analizar. Aquí el doctor también, para el doctor Aguilar, Juan Saquic pregunta si después de la terapia de erradicación, el examen de confirmación no negativiza, pero mejoró la titulación. ¿Qué piensa usted?
Sí, les mencionaba yo eso del 80%, ¿verdad? Se tiene que calcular que haya disminuido el 80% del basal, ¿verdad? Nos pasa mucho también que hacemos pruebas de aliento y el máximo post para la prueba es de 4 y nos salió en 4.1, 4.2, que todavía va en ese intervalo de confianza el 95%. ¿Yo qué hago? Si el paciente quedó sin síntomas, le repito una prueba en 2 meses, sin tratamiento, le repito una prueba en 2 meses, pero se tiene que basar en esa disminución del 80% en base a la titulación original. Muy bien. Para el doctor Velasco, ya son las últimas preguntas. ¿Qué comentario tenés con respecto al uso de domperidona en pacientes con gastroparesia diabética y en pacientes con hiperemesis gravídica? ¿Se puede utilizar o no? Sí, sí se puede utilizar, aunque si bien es cierto, las guías, por lo menos las guías americanas de gastroparesia y la FDA solo ha aprobado la metoclopramida para gastroparesia diabética, si hay estudios que se benefician con domperidona. Y también en pacientes, sobre todo, que no correlacionan los síntomas con los datos de vaciamiento gástrico, también en la gastroparesia idiopática. Y sí se puede usar en hiperemesis gravídica. Muy bien. Sí, el doctor Navarijo, tal vez ese es un tema de una pregunta de otro tema, pero pregunta básicamente un paciente con reflujo que se le han hecho un montón de estudios diagnósticos y que todo está normal, solo para contestar al doctor, probablemente este paciente tenga pirosis funcional, pero hay que hacer una evaluación para un trastorno funcional esofágico. Para el doctor Aguilar, el doctor Francisco Monterroso pregunta con qué frecuencia se encuentra en pacientes con Helicobacter pylori la presencia de levaduras. En el examen de ese, supongo. Correcto. No, muy poco. Dependiendo de la historia clínica, si el paciente tiene también sintomatología de diarrea o algo. Y como mencionaba Iván, tal vez es un tema aparte, pero es muy común que en los exámenes de heces reporten levaduras y automáticamente se les receta algún antifúngico como tal. Pero hay que ver la historia clínica, pero específicamente Helicobacter y levadura en heces no relacionan. Muy bien. Las últimas 2 preguntas, solo para recordarle a todos los asistentes que las conferencias serán grabadas y se subirán a la página de GastroSoluciones al final del curso para que ustedes puedan revisarlas nuevamente y salir de las dudas. La doctora Lilian Aguilar pregunta, esta tal vez para el doctor Illescas, ¿cuál sería el manejo de pacientes tratados con metrotexate con artritis reumatoide, uso de antiinflamatorios no esteroideos y con problemas, con síntomas dispépticos aún tomando inhibidor de bomba de protones? Ok, primero hay que hacer un buen interrogatorio, ¿verdad? De esta paciente, porque si los antiinflamatorios y el metrotexates, ambos pueden ser gastrolesivos, más que todos los antiinflamatorios no esteroideos, y la paciente no los puede suspender, entonces ahí mi primera conducta es ver la dosis que está tomando la paciente. Si la paciente está tomando una dosis única, pues yo le subiría la dosis del inhibidor de bomba para ver si con eso los síntomas resuelven. Si los síntomas no resuelven, pues ahí sería de suspender tal vez un par de semanas el inhibidor de bomba, hacer una prueba de Helicobacter pylori, ver si el Helicobacter está positivo, pues ya darle tratamiento y luego otra vez ver si ya dándole los inhibidores bomba se alivian los síntomas. Si ninguna de las dos terapias es efectiva, pensar de que también esta paciente pueda tener una dispepsia funcional de tipo dolor epigástrico y ahí podemos aunar al tratamiento inhibidores de la antidepresivos tricíclicos, digo, para ver si hay una respuesta ya con este medicamento. Esa sería la conducta que yo le diría a la persona, pues duplicar la dosis
ver infección por Helicobacter y si no, pues ya darle un antidepresivo tricíclico. Muy bien, para finalizar la última pregunta, hay otras más que yo creo que se han... Pero... doctor Aguilar, perdone. Está levantando la manita. Perdón, solo para complementar lo que respondía Alejandro. Es muy común que lleguen las recetas de que los pacientes como este que están mencionando ahorita, la paciente con artritis reumatoide, que nuestros gentiles colegas le ponen el inhibidor de bomba y le ponen nada más en ayunas. Recuérdense que para que el inhibidor de bomba funcione adecuadamente, tiene que ser tomado de 20 a 30 minutos antes del tiempo de comida. Cuando nosotros le preguntamos a los pacientes, ¿usted qué cree que es en ayunas? Pues antes de comer, y entonces se lo toman e inmediatamente pasan a comer. Entonces, probablemente esa es una falla al tratamiento. Y solo quisiera hacer un comentario en relación a la plática del doctor Alejandro Velasco para las situaciones clínicas de pacientes jóvenes que llegan con vómitos que no se los quita nada, incluso llegan a la emergencia vomitando y vomitando, y hay que considerar lo que mencionaba en su plático, la hiperemesis cannabinoide. El uso de marihuana está muy, muy difundido y no es por estar estigmatizando a nuestras personas jóvenes, pero consideren que esta es una causa de las personas que tienen vómitos que no los controlan con nada. Muy bien, la verdad es que muchas preguntas, la verdad es que seguimos contestándolas gracias a los conferencistas porque por el momento solamente se han salido el 20% del total que ingresaron, quiere decir de que están muy interesados los asistentes en las preguntas que se están realizando. Por eso voy a finalizar con unas 3 que son para el doctor Aguilar, voy a tratar de unirlas. La primera es el uso de N-acetilcisteína en tratamiento para Helicobacter, supongo yo. La segunda, la combinación de esomeprazol, claritro, amoxi y metronidazol, supongo que es por la resistencia. Y la tercera, ¿cuál es la prueba que recomienda usted que es más sensible para evaluar erradicación? ¿En sangre o en heces? Y con eso finalizamos. Gracias, Iván. No, en sangre no se recomienda medirlos. Recuérdense que hablamos que su sensibilidad es muy variable y pueden permanecer años positivos después del tratamiento. Entonces, se recomienda prueba de aliento. Esa es la que es más sensible y específica, pero por la disponibilidad y más que todo para costos, la prueba en heces también tiene validez. Si pueden hacerle prueba de aliento, ideal, y si no, hacerle prueba en heces. En el tiempo que ya hemos estado insistiendo, un mes después de suspender los antibióticos y 15 días sin bloqueadores de ácido. La semana anterior llegó hace un par de días a la oficina un paciente que en el interior de la República le recomendaron precisamente que utilizara N-acetilcisteína durante 2 meses previamente a utilizar el tratamiento para Helicobacter. De estos 14 artículos y consensos, ninguno se menciona. Afortunadamente presentaba para la charla, ¿verdad? Me puse a revisarlo. No tiene ninguna indicación teóricamente para utilizar de tratamiento de erradicación en Helicobacter. Lo utilizamos algunas veces, pero en endoscopía para disolver si hay mucha burbuja, pero no para tratamiento de Helicobacter. Y solo recordame lo de la secuencia de antibióticos, Iván, perdón, amoxi, claritro, tetra, ¿no? Claritro, metro. Amoxi, claritro y metro. La combinación. Sí, esta es una terapia que está descrita. Personalmente yo no la utilizo. Yo prefiero que si ya el paciente va a utilizar una terapia cuádruple, utilizo 2 de esos antibióticos, pero le adiciono bismuto, porque esto es lo que mejora el funcionamiento de los antibióticos. Perfecto. Y como comentario solo para una pregunta que hicieron, si el paciente continúa con síntomas de dispépticos, habrá que investigar otra causa de los síntomas. Y en los pacientes alérgicos a penicilina, doctor, tal vez el último comentario, ¿qué antibiótico
¿sí? Claritromicina, metronidazol u otro imidazólico, que sería tinidazol. Ahí había en el chat una pregunta de la dosis del tinidazol, 500 miligramos 2 veces al día. 500 miligramos 2 veces al día se puede utilizar. Perfecto. Bueno, la verdad es que damos por finalizado este módulo. La verdad es que hay muchas preguntas que se hicieron. Hay muchas felicitaciones para todos, para el doctor Alejandro Yescas, el doctor Velasco, el doctor Aguilar. La verdad es que les agradezco por tan buenas conferencias y por esta discusión tan agradable. A todos los asistentes, recordarles que el próximo miércoles, que es 7 de octubre, será el módulo de hígado, donde las pláticas que se impartirán van a ser alteración de las pruebas de función hepática, hígado graso en el paciente diabético y abordaje de lesiones hepáticas. Están todos cordialmente invitados a las 6 de la tarde, hora de Guatemala. Pues gracias a todos, pasen una buena semana, cuídense que todavía seguimos con la pandemia, a pesar de que las autoridades nos digan que ya nos podemos relajar, no nos relajemos. Muchas gracias a todos. Correcto. Chao, Gracias a todos. Buenas noches, que descansen. Gracias a todos. Adiós.